Bueno, ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a esta entrevista electoral del Filtro. Mi nombre es Francesca García y hoy tenemos como invitada a la doctora Gladys Echaíz. La doctora es cabeza de lista de Congresal por Lima, de Alianza para el Progreso, el partido que postula a la presidencia del señor César Acuña. Doctora Echaíz, muchas gracias por darnos su tiempo. Bienvenida a esta entrevista. A muy poco tiempo, a 4 días de la elección. ¿Cómo es usted? Buenos días, Francesca. Gracias por la invitación. Bueno, acá nosotros esperando que llegue la hora y trabajando para exponer nuestras propuestas, para ¿Cómo que van los el ánimos? público nos conozca. Bueno, tranquila. Al menos de mi parte, yo, como siempre en mi vida, pongo todas las cosas en manos de Dios. Así es que ni que sea, ¿qué te voy a decir? Si ha de ser que el pueblo nos conoce, confía en nosotros, así será. Una vez más nos honrará con su voto, con su confianza, y podremos comenzar, en mi caso, ¿no? Reiniciar nuevamente mi actividad pública y poner al servicio mi experiencia, mis conocimientos y todo aquello que sea necesario para ayudar a la solución de algunos problemas. Deja que la presente, ya muchos la conocen. La doctora Echaíz es abogada de profesión, tiene más de 30 años de experiencia de trabajo en el Ministerio Público, ha sido fiscal de la Nación entre mayo de 2008 y mayo de 2011, y hace 7 años renunció al Ministerio Público. La primera consulta básicamente es, a partir de la experiencia que conocemos de usted, ¿por qué decide postular al Congreso? ¿Por qué quiere ser congresista de la República? Mira, Francesca, en realidad yo había dejado ya la actividad pública, estaba un poco de observadora, y de pronto el ingeniero César Acuña me convoca a una reunión para invitarme a participar de su lista, al fin de que contribuya al trabajo de mejoramiento o fortalecimiento del sistema de administración de justicia, que era una de sus preocupaciones y las preocupaciones de muchos en estos momentos. Entendiendo, y desde mi punto de vista, al haber trabajado ahí por mucho tiempo, que el servicio de justicia es básico en nuestra sociedad para poder solucionar los problemas, los demás problemas que nos aquejan. Analicé la propuesta junto con otras que habían llegado y consideré que esta era para mí la mejor oportunidad de poder volver a servir a mi país, y en un tema que yo conocía, en un tema en el cual había conocido muchas de las dificultades y problemas sociales, y que desde el Congreso sí tendría mayores posibilidades de ayudar a poner un granito de arena para la solución del mismo, en los temas no solamente de justicia, mira, sino en los temas relacionados con el trabajo, digamos, laborales, en los problemas de vivienda, pensionarios, etcétera, etcétera, que muchas veces dependen de la forma en que se llevan dentro de los sistemas administrativos y que terminan finalmente colmando los armarios y los archivos del Poder Judicial, del Ministerio Público. Todas esas cosas, incluyendo la seguridad ciudadana, me dije, bueno, pues, si yo entro a trabajar, trabajaré de manera integral, lo que es justicia y lo que tiene incidencia, y todo aquello lo que incida para vivir, para tener el ambiente que ahora tenemos. Inseguridad, incertidumbre, desconcierto, falta de coordinación, ver las cosas aisladamente y no en su conjunto, experiencia de gobierno que me dio el haber sido fiscal de la Nación y tener una visión de conjunto de las cosas. Entonces dije, bueno, pues, iré, postularé, y si los ciudadanos, mis conciudadanos, consideran que puedo aportar a la solución de esos problemas que los agobian, pues aquí me tienes, acepté, y bueno, el reto es grande, y ahí estamos. Nunca les he corrido a los retos, estoy enfrentándolos, y vamos a ver qué pasa.
Ok, por lo que usted me dice, entiendo de que han habido más partidos que la han invitado. ¿Por qué sus coincidencias, en qué puntos sus coincidencias calzaron con Alianza para el Progreso? Porque fue la que se circunscribió únicamente al tema que yo conozco. Las otras sí fueron invitaciones de orden general. La ¿Y invito se a puede saber qué participar de mi otros partidos lista. fueron? ¿Se puede saber qué otros partidos fueron? Dejémoslo, dejémoslo ahí. Ok. Este, generales, pero no les interesaba puntualmente mi experiencia en justicia, sino tal vez el nombre, sino tal vez, Entiendo. no sé, vi como una cosa utilitarista y eso está muy lejos de mí. Entonces, si alguien te dice, tú conoces de este tema, he visto que tienes experiencia, he visto que trabajaste bien mientras estuviste ejerciendo tal cosa, esa experiencia y esa forma de trabajar podrías aportarla desde el Congreso, te invito a postular y tienes todo el apoyo y respaldo para hacer el trabajo que consideres necesario para lograr los objetivos que te traces. En el tema justicia, pues como te digo, si lo vemos de manera integral, abarca la policía, abarca los centros de internamiento, o sea, cárceles, centros de internamiento juvenil, abarca una serie de situaciones, de instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, porque la justicia es paz, la justicia bien dada, la justicia confiable y legitimada con la aceptación del pueblo nos trae tranquilidad, porque la buena actuación policial, la recuperación de la autoridad policial, en la implementación de la entidad de la institución, te va a traer al buen policía, al policía amigo, pero también al policía autoridad, que pondrá orden en la calle y donde sea necesario, que será el buen investigador de inicio, si lo tecnificamos. Y después, si se impusiera alguna pena a quien cometió un delito, que el sistema carcelario sea el lugar donde vaya a cumplirla, pero que a su vez la pena cumpla el objetivo, la finalidad de resocialización y que cuando salgan renovados y en condiciones de reinsertarse en la sociedad para no volver a delinquir. Eso no ocurre, porque las cárceles, ¿qué son ahora? Son prácticamente escuelas del delito. ¿Y qué son los centros de internamiento de menores? El inicio de la carrera delictiva. ¿Qué dicen los menores cuando están internados? Dice, tengo un galón. Si los vuelven a internar, tengo 2 galones. Para ellos como una condecoración el ingresar a un centro de estos. Okay. Dígame, de llegar al Congreso, ¿cuáles son estos En proyectos que coordinación. Perdón que la haya cortado, pensé que había dejado de hablar. Termina su idea, por favor. Bueno, en coordinación con todas las instituciones involucradas, o sea, todos al unísono, con un solo norte, con una sola orientación y decididos a dar todo eso que se hace necesario. ¿Para qué? Para que pueda haber crecimiento económico, para que pueda haber inversión, para que pueda crecer, para que incluso, mira, tengamos salud, porque si nosotros ponemos orden, todos empezaremos a actuar en orden y cumpliremos las directivas, las instrucciones, cumpliremos incluso los protocolos que nos imponen ahora para cuidar nuestra salud y la salud del prójimo. Cumpliremos con todo eso. Soy de las creyentes absolutas de que el país o el lugar donde hay orden, todo será posible. Y eso es lo primero que hacer. Orden y ley. Seamos buenos ciudadanos, pero comencemos las autoridades por dar el ejemplo. Comencemos nosotros por enseñar. Y bueno, en comienzo trataremos de concertar para ayudar a solucionar el tema de la pandemia, que en este momento lo básico y lo elemental, porque sin salud no tendríamos nada, con encierros tampoco vamos a lograr nada y todo sería un sueño.
Así es que tenemos en estos momentos muchos problemas, pero mi agenda va por ese lado, que no descuida el hecho de contribuir en la medida de las posibilidades a la solución del actual problema que tenemos y que es un problema de todos, que es el problema incluso del mundo entero. Ok, antes de ir al tema de las alianzas, que es un tema importante, sobre todo porque usted está aspirando al Congreso, quisiera terminar con el tema de sus propuestas. De ser congresista ya, ¿cuáles son estas primeras proyectos legislativos que va a proponer para concretamente aterrizar lo que usted está proponiendo? Bueno, lo primero, yo estoy partiendo de una reforma de un artículo en la Constitución relacionado con el ingreso a la carrera judicial y fiscal, indudablemente, que sea a través de una escuela y no seleccionados por un consejo de abogados, para evitar todas las situaciones que hemos visto, que hemos vivido y que dificulta la selección de un buen recurso humano para poder ocupar las plazas que demandan mucha especialización, mucho profesionalismo y muchos valores, con lo cual solamente será posible conocer si tenemos una comunicación, un acercamiento con quien se forma a lo largo de 1, 2, 3 años y que al finalizar pueda hacer una práctica de esa enseñanza bajo una dirección o supervisada y determinar si efectivamente están o no aptos para el cargo. Y de otro lado, hacer una evaluación permanente del desempeño para que se sepa mañana quiénes son los aptos para ascender. Entonces, eso ya mejoraría de por sí en mucho la calidad de los profesionales, la idoneidad de los profesionales que van a ocupar estos cargos. Pero esa reforma por sí sola tiene que ir acompañada de una ley que internamente obligue a las instituciones a hacer su propia reforma, porque son autónomas e independientes. Entonces, que ellos definan con conocimiento de causa cuál es la estructura de despacho que requieren para poder trabajar cada una de las especialidades. ¿Cuántos jueces o fiscales se necesitan para poder atender la demanda existente? ¿Cuánto costaría esto implementarlo? Cosa que así se van asignando presupuestos básicos específicos para ese fin y que se comience por aquellas áreas más sensibles y que tienen que ver con la mayor demanda y exigencia de la población, como son los temas de familia, alimentos, menores, como son el tema del trabajo, de las pensiones, como son las demandas por la violación de los derechos fundamentales de las personas, que en los jueces constitucionales no cumplen los plazos de ninguna manera. Un proceso que debe terminar en un mes, termina en 3, 4 años. Entonces, eso tiene que analizarse internamente, eso no va a demandar mucho tiempo. Si es que hay decisión, si es que hay voluntad de hacerlo. Por eso es necesario las mesas de trabajo, la coordinación, para que se entienda cuál es el objetivo, cuál es la mira, hacia dónde vamos, qué poder judicial o sistema judicial nosotros queremos para este nuevo siglo, hacia dónde vamos, cuál es la justicia, cómo vamos a tratar, por ejemplo, cómo vamos a llevar a cabo investigaciones o a perseguir el delito si no estamos tecnificados. ¿Cómo es posible que se persiga organizaciones criminales que tienen tecnología de punta, mientras que la Policía Nacional no lo tiene? Entonces, hay que poner las cosas sobre la mesa, veamos cómo estamos de atrasados y trabajemos tanto el recurso humano como el recurso material, todo integral. Y así seguramente empezaremos a caminar en pos de tener el mejor sistema de justicia y una seguridad basada en hechos o en bases, con bases firmes, sostenibles y duraderas a lo largo. Los aportes serán bienvenidos,
pero la idea de trabajarlo está ahí y de llegar al Congreso empezaremos a hacerla. Lo fácil será inmediatamente, lo menos fácil lo continuaremos y lo que demande más tiempo se empezará a caminar. Y tiene que ser hoy, porque mañana será capaz muy tarde. Uh-huh. Ahora, sabemos, porque ya con las encuestas, un poco las proyecciones que se tienen de cómo se va a constituir el Congreso, el futuro Congreso, hablan de un Congreso bastante fraccionado, nuevamente, ¿no? Muchos partidos políticos. ¿Hay alguna manera de que ustedes hayan empezado o cuáles son estos puentes con otras agrupaciones políticas, coincidencias que quizá usted podría adelantar que se comparte con otras agrupaciones? Bueno, tal como ¿O vemos, usted lo ve existen complicado? grupos. ¿Cómo? ¿O usted lo ve No estoy complicado, escuchando. digo? ¿Es algo que ve complicado o es algo que...? Yo creo que en un tema de justicia y de lo que estoy comentándote, sería, no sé, yo lo veo muy difícil que alguien se oponga a tener un buen sistema de justicia. Es un tema de explicar con conocimiento de causa qué es lo que se quiere y a dónde se va. Ahora que hay grupos que trabajan muy ideologizadamente, tal vez ahí haya algunas dificultades, pero se tratará de conversar, tratará de explicar. Bueno, he sido fiscal y eso creo que me ha dado cierta experiencia en temas de concertación, así es que buscaremos la concertación de ser necesario. Yo soy optimista en ese tema. Habrán otros en que los que quizás no nos pongamos de acuerdo, como son los temas económicos, porque ya son visiones muy, muy opuestas las que llevan algunos grupos que están aspirando a llegar al Congreso e incluso al gobierno. Pero por lo demás, no creo que vaya a haber mucha dificultad. Y si lo hubiera, bueno, que el pueblo juzgue, porque los individualismos no es para el funcionario público. El interés personal que se vaya al área privada. El funcionario público es el que tiene el deber de poner todo sobre la mesa en busca de lo mejor para la solución de los problemas de la comunidad, del pueblo entero. Y por lo menos eso es lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que me ha permitido avanzar y lograr lo que logré mientras fui funcionaria pública. Así es que espero que no cambie eso. Fácil no es, imposible tampoco. Ya veremos. Bueno, otra pregunta que he visto que se la han planteado en otros términos, pero yo se lo quiero consultar así directamente, es cómo se lucha contra la corrupción en un partido que ha tenido antecedentes, tanto en su bancada parlamentaria como personajes como Edwin Donaire, como Vinicio Ríos, que fueron incluso condenados y desaforados del Congreso. ¿Cómo se lucha contra la corrupción desde un partido y desde una bancada que tiene esos antecedentes? Y bueno, hay candidatos que tienen investigaciones, he tomado conocimiento, tienen investigaciones judiciales, pero están ahí en sus hojas de vida. Entonces depende del elector. Depende del elector que escoja a aquellos que no la tienen. Y no porque ¿No hay sean responsabilidad en el responsables. filtro del partido político? ¿No considera que hay un filtro del partido que debería... Debió hay cerrar responsabilidad los de los filtros. partidos? Uh-huh. Debió cerrarse los filtros, indagar más. Pero ya que se pasó, ya que salió, porque las elecciones internas a veces así lo permiten, bueno, sin desconocer la presunción de inocencia al que todos tenemos derecho, el pueblo sabe, cada lugar conoce a las personas y sabe si los temas en los que estaría involucrado son de una realmente actos de corrupción o de otra dimensión, o las razones por las cuales estén involucrados en estos procesos o investigaciones, y entonces optar y decidir. Y no es el único Alianza para el Progreso.
he visto que hay otros partidos políticos que tienen más candidatos con estos temas. Incluso hay algunos que llevan a las vicepresidencias personas que han sido condenadas por delitos muy graves contra el Estado, que de contra el hecho eso orden habla mal de interno. los partidos. Perdón que la corte, de hecho eso habla Eso mal del habla filtro de los mal, partidos eso políticos. desacredita a los partidos. Bueno, yo no soy una política de profesión, yo estoy recién incorporándome a este terreno con un perfil diferente, con una visión diferente. Yo creo que el político va para servir, yo creo que el político es aquel que quiere hacer de su país un lugar digno, un lugar mejor para vivir, que quiere solucionar los problemas de los vecinos y que quiere en el Congreso dar las mayores leyes, fiscalizar, investigar y a través de eso ayudar a la transparencia del manejo presupuestal y a la solución de los problemas menores tal vez de la comunidad en su labor de coordinación, de impulso, de apoyo a la comunidad y de representación que tiene de todos los electores, de todo el pueblo peruano. Entonces, yo tengo esa visión diferente y tengo soy una creyente de la prevención y creo que trabajando para evitar que ocurran las cosas se puede lograr mucho. Y desde el Congreso podríamos impulsar políticas públicas dirigidas, por ejemplo, a este objetivo, dirigidas tal vez a que las mismas personas sean conscientes de que reúnen o no los requisitos o están o no en condiciones de poder aspirar a un cargo de estos y qué transmitirían, qué le dirían a la población con su propia persona. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿En qué momento estoy? ¿Y qué transmito? ¿Qué irradio hacia la población con mi propia actuación? Si yo quiero evitar, si yo quiero prevenir, si yo quiero dar, comienzo por mí misma. Personalmente, mi actuación es pública, es conocida y quien me quiera conocer un poco más, fácilmente abren todas las páginas, no de hoy, sino de ayer, de anteayer y de todo el tiempo que trabajé como fiscal. Claro, diría entonces que el compromiso de usted básicamente es con la lucha contra la corrupción más allá de la bancada, más allá de un partido, digamos, usted también está de invitada dentro Mire, eso es, para eso me invitaron. Okay. Para eso me invitaron, y si me invitaron para hacer un trabajo de esta naturaleza, si vieron en mí la persona o el profesional capaz de aportar en ese rumbo, en ese camino, pues lógico que lo voy a hacer. Y le agradezco yo al ingeniero César Acuña por haberme invitado y ponerme en el camino de una posibilidad de ayuda a mi pueblo y de efectivizar esa ayuda de llegar al Congreso. Y creo que si así ocurre y logro mi propósito, habrá que agradecerle al ingeniero César Acuña, ¿no le parece? Claro, pero digamos, como dicen en política, ¿no? Conversar no es pactar. Finalmente uno es independiente de las decisiones que toma indudablemente, yo eso, y si usted quiere decir que, bueno, en este caso sería, si yo conversé y me puse de acuerdo en ayudar a solucionar los problemas de la justicia, pues caray, bienvenido sea, pero no me puse de acuerdo bajo condición de ninguna naturaleza. Eso yo nunca acepto, y mire, y tan no acepto condiciones, que un día me invitaron a una entrevista, digamos, un grupo de alumnos, y me condicionaron a firmar un documento compromiso. Me sentí horrorizada. Por el mismo conducto respondí que yo no aceptaba condicionamientos, que todos somos libres de pensar y de creer como estimamos más conveniente a los intereses generales y que los condicionamientos eran propios de otras civilizaciones o de otros países, pero que aquí vivíamos en un Estado de Derecho, donde todos
tenemos el derecho a expresar nuestras ideas, opiniones y a que se respete todo aquello que la Constitución nos tiene garantizado, ¿no? Y que las igualdades están debidamente garantizadas. Entonces, mire, a mí me hubiera convenido ir a esa reunión y no me hubiera importado firmar algo que no voy a cumplir. Pero no es así. Uno debe comprometerse a aquello que sabe que va a cumplir o aquello con lo cual se identifica. Así es que las cosas están claras, al menos desde mi punto de vista. Soy así, así moriré. Y así me conocen. Quedó claro. Quedó claro. Hay otra cosa que también es un punto muy importante de discutir, sobre todo ustedes que aspiran a un cargo público. Los ciudadanos, pues hemos estado 5 años entre un conflicto ejecutivo-legislativo con todas las consecuencias que conocemos. Y ahora mismo, pues, en medio de una crisis económica y sanitaria por la pandemia. ¿Qué reflexión hace usted sobre esta pugna que ha habido entre Congreso, Ejecutivo, y cómo se ve usted finalmente en este escenario político que va más allá de lo que usted tiene la experiencia de haber perseguido el delito? Ahora va a estar en un escenario político distinto. ¿Qué reflexión hace usted sobre esta confrontación entre ambos poderes? Mira, a mí me parece que aquí han habido una serie de situaciones. Son temas personales de un lado que pareciera como que si no estaban acostumbrados a vivir en democracia, donde las posturas eran muy individualistas y de imposición, como decir, aquí se hace lo que yo digo, y olvidándose de que se vive en un estado de derecho donde el poder está distribuido entre 3 instituciones. Una, que es la administrativa, que es la que ejecutivo, representada por el presidente. Otra, en el legislativo, que es el que da leyes, fiscaliza, investiga. Y la otra es la judicial, cuya independencia y autonomía está debidamente reglamentada. Pero que también la ley establece, la norma constitucional establece las coordinaciones que deben hacerse para llevar a buen puerto todas aquellas políticas gubernamentales que se diseñen para el desarrollo y crecimiento del país y solución de problemas sociales. Sin embargo, cuando alguien trata de imponer algo o cuando alguien pretendía que se haga la santa voluntad y lo haces a la buena o a la mala, surge una respuesta de la misma naturaleza. ¿Se está refiriendo al expresidente Vizcarra, me refiero? Así es. Así es. Okay. Bueno, es que ahí ha surgido el problema. Y antes de él, ya él mismo actuó concertó, pactó para poder vacar a quien lo había llevado en una vicepresidencia. O sea, con unos antecedentes no muy santos, porque no hay que olvidar detalles, porque eso nos dibujan de cuerpo entero. Nos pone a nosotros en evidencia de cómo somos. Entonces, la respuesta fue de la misma naturaleza. Bueno, tú tienes esa facultad, yo tengo la otra. Y además se presentaron o se pusieron a conocimiento público algunos comportamientos que dejaban mucho que decir respecto de la moral de quien encarnaba la representación de la nación. Eso, aunado a las otras cosas, trajo pues algunas consecuencias. Primero que se cierra el Congreso, luego se convoca para nombrar al mejor Congreso que debería ser ad hoc y que me dijera siempre chicheñó o dígame usted lo que usted diga, y no fue así. Porque, bueno, comenzaron a cumplir con su trabajo y de pronto salen a la luz hechos públicos que escandalizaron. Desde mi punto de vista de haber sido miembro de una institución del sistema de justicia, si yo veo que una persona está manipulando o direccionando a testigos de una investigación
que está tratando de deformar la verdad o de evitar que esta verdad sea conocida por la autoridad. Y quien lo hace es el llamado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, a cumplir y hacer cumplir los fallos judiciales. Entonces, ¿qué digo? Desde mi punto de vista y como, ex magistrada, entonces me quedo asombrada, sorprendida, y digo, ¿quién es el que está representándonos en el país? Yo no sé y no puedo juzgar por quienes estaban en el Congreso, pero me imagino lo que habrán pensado cada uno. Luego conocemos de todo lo que ha ocurrido en su actuación como funcionario público. ¿Cree usted que en este momento yo diría, hicieron mal? Pues como peruana, como ciudadana y deseosa, como le dije inicialmente, de que quien nos representa enseñe con el ejemplo, no me hubiera gustado, no me gustaría que alguien así estuviera en la presidencia de la República. O sea, Así es que colijo que usted deduzca por ahí. consideraba, claro, colijo que usted consideraba que de haber estado en el Congreso hubiera tomado la misma decisión de vacar al señor Vizcarra a la presidencia. Probablemente, no le puedo asegurar, pero probablemente hubiera indagado más. Soy muy minuciosa y detallista y trato de ver las cosas. Ahora, que me digan que por equilibrio, que por tranquilidad, que para evitar que un grupo de jóvenes salga a la calle y exprese su punto de vista o su coincidencia valorativa con los valores del presidente, a mí me resulta, bueno, un dato, un detalle a pensar, a reflexionar de cuánto hay que trabajar en el tema de valores, de cuánto hay que trabajar divulgando la norma, de cuánto hay que trabajar diciendo cuál es el contenido y alcance de las instituciones jurídicas, de cuánto hay que trabajar para decir el porqué de cada norma, porque he visto que también a través de los medios de comunicación algunos opinólogos comenzaban a exponer, hacer interpretaciones bastante alejadas de la realidad de los textos legales. Y puedo decirle porque yo tengo una maestría en Derecho Constitucional y sé leer el derecho y sé interpretarlo y sé las razones del antecedente histórico que ha llevado a consignar esas normas en nuestra carta política. Entonces eso sorprende, eso llama la atención, pero lo que no vi es que en el Congreso alguien se haya parado a explicar técnicamente el porqué de las cosas o a explicar por qué se justificaba tal o cual decisión. Por el contrario, he visto una campaña política, no técnica ni jurídica, política, tampoco valorativa, sino solamente se hablaba de gobernabilidad, gobernabilidad, gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Si por gobernabilidad, pregunto, tengo que mantener a alguien que ha cometido atrocidades, alguien que habla de combatir la corrupción, pero que cuando levanta el dedo pareciera estar hablando de sí mismo. Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo. Claro, el Creo que cuestionamiento en es ese complicado momento el tema. era que se dejara al expresidente que asumiera evidentemente lo que le faltaba de periodo y que al final, pues obviamente tuviera que responder ante la justicia. Era bien difícil, pero, ¿cómo le digo? En su momento hubieron muchas cosas para analizar, para revisar. Ahora el tiempo les ha dado la razón a los congresistas, ¿Usted les ha considera dado que la les ha dado la razón razón de la vacancia o de la de la vacancia. concepción que tenían acerca del Sí, sí, personaje de les ha Vizcarra, dado la de la razón de la vacancia? vacancia porque hubiéramos sido un país que nos presentaríamos fuera con la cabeza gacha, ¿verdad? ¿Y cómo, qué valoración hace usted de lo acaba de mencionar, el tema de las marchas? Mencionó a algunos jóvenes, pero en realidad pues fue buena parte de la población que salió a protestar y de hecho tuvo una consecuencia en 2 personas muertas, 2 jóvenes que fueron
asesinados, Sí, vamos a decirlo, hubieron ¿no? dos jóvenes cuya investigación se está realizando para ver quién fue el autor directo de todo eso. Y bueno, técnicamente podríamos hablar muchas cosas, yo prefiero no decirlo para no influenciar en quienes están investigando, pero los fiscales conocen las teorías, las técnicas, conocen la teoría de la participación, la autoría inmediata, conocen todos esos temas y sabrán trabajarlo en su momento. Eh, es un lamentable resultado y más lamentable que hayan habido personas que indujeron a la gente a salir, no solamente a hacer una protesta por un tema de estos, sino en medio de una pandemia, porque expusieron la vida, expusieron la salud de las personas. Ahí no hubo contagios ni posibilidad de contagios. ¿Qué moral? Dígame usted, ¿cuál es la moral? Y todos estos temas tienen una serie de aristas dignas de ser analizadas en su verdadero contexto y en el campo correspondiente. Pero ya políticamente hablando, bueno, pues el pueblo premie o sancione a quienes los engañaron, los condujeron o les abrieron los ojos para ver la realidad. O si se identifican con eso, bueno, pues ahí estará. Esta es una gran oportunidad para todos. Tenemos la visión, creo que clara de las cosas, y según lo que nosotros deseemos como ciudadanos y el país que aspiremos para nuestros hijos, hoy tenemos la oportunidad de elegir a quienes pueden comenzar a construir el país o el Perú del siguiente centenario, ¿no? Solamente una cosita chiquita, ya para cerrar este tema y ya centrarnos un poco más en tema de propuestas o de política en sí. Usted en una entrevista en El Comercio mencionaba que no consideraba que el gobierno de Merino, ese que duró una semana, haya tenido un corte autoritario. Y yo le consulto en base a lo que pasó con las manifestaciones y el uso de el uso de la fuerza por parte de la policía. ¿No considera que esto califica como un uso autoritario de la fuerza contra la población civil? Yo lo que he dicho es que frente a una acción hay una reacción. Y eso no es que yo lo diga, ¿no? Sino que es un hecho cierto y comprobado. Que la policía está para resguardar el orden. Si el orden se altera, la policía tiene que actuar de una manera indudablemente adecuada. Y también preservar Y la lo vida, que ¿verdad? me preguntaron, no recuerdo bien qué fue, respecto creo a la responsabilidad del presidente, no me acuerdo, Sí, fue la y responsabilidad del respondí partido. legalmente. Respondí legalmente en el sentido de que el presidente no es responsable por las acciones que ocurran, sino los ministros. De acuerdo con la Constitución, el presidente responde solo hasta por algunos temas, no por otros. Y así es que, bueno, tampoco es bueno Bueno, hablar bajo porque esa eso está en lógica, lo de investigación, ¿no? Vizcarra, bajo esa lógica, lo de Vizcarra estaba justificado entonces, ¿verdad? Porque él solamente responde ¿Cuál? por, digamos, bajo esa lógica de lo que se me menciona de Merino, lo de Vizcarra también estaba entonces justificado, pero el Es que presidente son no es dos temas responsable distintos. político. Okay. Es que son dos temas distintos. Una era una actuación personal, ¿ah? Que no era de gobierno. Yo de lo que hablaba era, o no sé a cuál te refieres, al cierre del Congreso o te refieres a la manipulación de la prueba. Al cierre del Congreso. Ah, bueno, pero ya te expliqué que eso para mí, ¿no? Mi análisis, esa fue, digamos, una reacción, una decisión eh, que se sustentaba en la propia personalidad de quien encarnaba la presidencia, porque para él su voz era ley, para él lo que se decía había que hacerlo, pero se olvidaba de que acá había otra parte del poder con algunas funciones.
y que cuando uno está pues en estos cargos políticos, pues, tiene que admitir la crítica, tiene que admitir una posición diferente y que para eso están los mecanismos de coordinación, para hablar, explicar, hacer entender, pero no para imponer, porque también hay autonomías que respetar. Ahora, la forma en que se llevó a cabo y la intención que hubo por detrás, como fue impedir que se designara a los miembros del Tribunal Constitucional, es otro tema que también no podemos dejarlo de lado en el análisis de esa decisión, porque querer pretender que una institución cumpla con su función es autoritarismo, es abuso, ¿qué le puedo decir? Media autocrática su posición. Bueno, son muchas cosas que hay que revisar ahí. De pronto habrá que escribir alguna cosa diferente o los puntos de vista distintos que puede uno tener o la visión que uno tiene de las cosas, porque alguien puede mirarlo de un ángulo, otros lo miramos de otro ángulo, y según la ubicación o la formación que vayamos teniendo, seguramente vamos a tener posiciones diferentes o puntos de vista distintos. Perfecto, queda claro la respuesta. Yo quería terminar, yo hace unos días escuchaba una entrevista que usted le dio a Cecilia Valenzuela y contaba un episodio que tuvo con Vladimiro Montesinos, que usted pues le tocó tomar su declaración y que él estaba muy reacio de hacerlo y que usted le dijo, acá mando yo. Mi pregunta en realidad iba por si puede hacer una comparación o puede ubicar cuál ha sido el momento más crítico o más difícil que le ha tocado en su experiencia como fiscal o en su ocupación profesional en general. Te estoy escuchando muy bajo y quiero un poco entender, ¿no? Me preguntas... Sí, le recordaba que hace unos días usted había dicho en una entrevista que había contado lo que había pasado con Vladimiro Montesinos cuando le tocó entrevistarlo, sacarle la declaración. Sí. Y eso me lleva a preguntarle cuál ha sido el momento quizá más complicado o difícil en su experiencia profesional, como fiscal, como abogada. ¿Cuál ha sido este punto crítico, digamos? Bueno, han habido momentos muy difíciles, pero creo que los mayores fueron en el tiempo del terrorismo, cuando fui fiscal provincial. Los otros, en el caso de Monseñor Montesinos, era, digamos, la dificultad de la investigación o la primera vez que llevábamos a cabo investigaciones de tipo financiero y contable para investigar una organización criminal que se había instalado desde el aparato del Ejecutivo, pero fue exitoso el resultado de nuestro trabajo. Por ejemplo, en ese caso, la dificultad de interrogar al testigo, logramos revertirla con la postura y la posición fiscal correspondiente y lograr, fíjese usted, que sea la única persona con la que declaró, porque como estaba en huelga, con los demás no declaraba. Y bastó con que yo me parara firme y le dijera, mire señor, aquí usted no manda, y mando yo. Si usted no quiere declarar, no declara y yo lo consigno, y punto. Pero usted aquí no nos falta el respeto. El señor quedó mirándonos, sí, se sentó y dijo, muy bien, disculpe usted, doctora, voy a comenzar a declarar. Levanto mi huelga. Y comenzó a declarar. Pues no sé cuál fue el magnetismo de las palabras, pero eso ocurrió. Y las actas que nosotros hicimos, de todas las declaraciones que nos dio, fueron las que sirvieron de base para llevar adelante todos los demás procesos y condenar a las personas muchas de las cuales todavía están en la cárcel. Lo otro, en el tiempo del terrorismo, la dificultad fue encontrar la prueba, porque todo era un misterio, y también el riesgo de vida, porque por donde íbamos siempre había el riesgo de que nos ocurriera algo. Habían apagones, recuerde usted, que se tumbaban torres, que se volaban vehículos,
en la noche había un toque de queda, nosotros caminábamos solos y éramos blanco seguro y caminábamos por las carreteras en busca de hacer registros domiciliarios, de hacer detenciones. Bueno, y siempre estuvimos ahí con el Ave María en la boca, como se dice, pero con las gracias a Dios siempre salimos bien y nuestras investigaciones también fueron exitosas porque habían profesionales en la policía muy especializados que sabían hacer su trabajo y yo nunca permití excesos ni abusos y con la ley en la mano lográbamos lo que nos proponíamos. Así es que lo difícil, bueno, lo resolvimos, lo otro, todavía yo, mire, si usted me viera, tengo las huellas de las bombas que pusieron en mi casa, fui muchas veces interceptada en el camino por vehículos y qué sé yo, incluso me dispararon en otra oportunidad, últimamente haciendo otro tipo de investigaciones en la Fiscalía de la Nación, cuando se comenzó a investigar otros temas, pero parece que Dios todavía me quería por acá. Estos han sido momentos difíciles, pero que han servido para algo, para fortalecernos espiritualmente y para entender que mientras hagamos las cosas bien, no tenemos por qué temer. Y darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir sirviendo y de tener un día más de vida con nuestros seres queridos. Doctora, muchísimas gracias por darnos este tiempo, por darnos esos minutos. Le deseamos suerte, éxitos en lo que venga. Espero que tenga un buen cierre de campaña. Muchísimas gracias a ti y gracias a tus escuchas por permitirme ingresar a sus hogares. Ojalá que el 11 de abril me honren con su voto, marcando la A y escribiendo el número 1 para el Congreso. Listo, muchas gracias. Amable. Bueno, no, gracias a usted. Y con usted, bueno, muchas gracias a los que han podido ver esta conexión. Igual vamos a estar compartiendo la entrevista en todas las plataformas del filtro. Y bueno, nada, hasta cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.